Lo mío es el triángulo. Y bueno, es un instrumento. Ahora Bueno, sí, sí, totalmente. vamos a comenzar entonces, Bueno, ponemos que ya estamos grabando. Comenzamos entonces con un nuevo y último ciclo de conversaciones virtuales. Este ciclo que le hemos denominado Les Entrerrianes, enseñamos e investigamos nuestra historia, conversaciones desde la universidad pública. A lo largo de estos 8 encuentros que hemos mantenido desde el mes de agosto, septiembre, si mal no recuerdo, hemos tratado temas de educación, municipios en el siglo XIX, lucha obrera durante el siglo XIX y siglo XX, la universidad en Entre Ríos en la época de la dictadura militar, y hoy lo que nos convoca es los aportes de las huellas y la presencia afro en nuestra provincia en la educación intercultural. Por eso hoy nos acompañan gente muy conocida y muy querida por nosotros. En principio, la docente Paula Aguilar, Alejandra Cabrera, que es también docente y directora de la Escuela 118 María Remedios del Valle, Gustavo Sirota y Marina Crespo. Ahora les voy a pasar a hacer una breve descripción de quiénes van a ser nuestros conversadores en esta reunión de hoy. Les pedimos que vayan silenciando sus micrófonos para que no haya interrupciones. Si necesitan hacer preguntas, podemos hacerlas al final o las van escribiendo por el chat y las retomamos una vez que terminemos con esta rueda, ¿sí? Vamos a comenzar entonces con quién es nuestra compañera Paula Aguilar, que estaba ahí muy jocosa pidiendo música. Todavía no hemos afinado esos detalles, pero ya los vamos a tener listos para el año que viene. Bueno, Paula es doctora en letras, egresada de la Universidad Nacional de La Plata y docente de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER en lengua y literatura, y también en el profesorado de historia y en el inglés. Actualmente dirige un proyecto de investigación que articula la memoria, la historia reciente y las literaturas africanas y afro-latinoamericanas. En segundo lugar, participará con nosotros Marina Crespo, que es afrodescendiente, entrerriana, licenciada en educación, es educadora en derechos humanos, coordinadora de la agrupación Entre Afros, ¿sí? Es una agrupación de afrodescendientes entrerrianas y entrerrianos desde el año 2017. Bienvenida, Marina, a este conversatorio. Un gusto tenerte con nosotros. En tercer lugar, la compañera Alejandra Cabrera, como decimos hoy, que es docente de escuela primaria y también trabaja en nuestra universidad, en la UADER, que seguramente esté acompañada por alguna otra senio de su escuela, María Remedios del Valle. Y otro gran baluarte de nuestra carrera, que es el compañero Gustavo Sirota, recientemente jubilado, como mencionábamos hoy. Gustavo es trabajador de la educación, también ha trabajado en la Universidad Nacional de Entre Ríos en la parte de comunicación hasta que ha llegado su jubilación. En nuestra universidad, en la Facultad de Humanidades, dicta las cátedras de problemática de la historia social y política argentina en el profesorado de enseñanza primaria e introducción a las teorías políticas en el profesorado y licenciatura en historia. También una breve reseña de quién es esta persona. Es un militante de la patria latinoamericana y marxista bolivariano. Bueno, bienvenidos a todos. Voy a dejar de compartir pantalla por si necesitamos ver alguna presentación de los compañeros, y les cedo la palabra a Paula para que nos haga una breve introducción. Bueno, muchas gracias por estar. A todos y a todas. Me río porque también es como, Gustavo, es como una especie de homenaje que te hacemos en vida, ya que te has jubilado este año.
que vos estés participando hoy con nosotros de esta charla, esta última charla de este ciclo me parece tan interesante, sobre todo este año tan difícil, y cerrar con este tema, también cerrando el mes de noviembre, que fue un mes donde hubo un montón de actividades y de acciones en relación a la afrodescendencia en Argentina, porque es el mes que está marcado por la efeméride, incorporada no hace mucho tiempo al calendario argentino, el 8 de noviembre, más después hablaremos y hablarán las compañeras de la Escuela 118 también sobre eso, pero no solo desde las comunidades, las organizaciones civiles, sino también oficialmente, ¿no? El 9 de noviembre se anuncia la conformación de la Comisión Nacional para la Reconstrucción Histórica de los Afrodescendientes en Argentina a partir del INADI. O sea, ahí vamos a ver un creciente interés, por suerte, y espacios para visibilizar esta parte de la identidad argentina que durante mucho tiempo no formó parte ni del calendario escolar, ni de la currícula. Entonces me parece importante que el profesorado de Historia, la licenciatura, la facultad y sobre todo la carrera de Historia también intervenga con este pequeño aporte hoy en esta agenda y en este tipo de cuestiones. Tengo que presentar algo, me tienen paciencia porque ya sé que estuvimos todo el año con esta, pero siempre pasa lo mismo. A ver si puedo. Yo simplemente quiero hacer una breve introducción como marco, porque el conversatorio se llama Huellas y Presencia. Entonces pensar no solamente la historia, sino sobre todo pensarnos en presente, ¿no? A ver si ahí ven algo. Porque cuando Ahí yo se está presento no veo más comenzando a pantalla, o sea que compartir. para mí no hay nadie detrás de la pantalla. Ahí. Ok. Cualquier cosa me Ahí se interrumpen. Otra cosa que quería decir, el conversatorio, ahí se ve, el conversatorio es un formato académico que en realidad es una charla, ¿no? A mí el conversatorio no me gusta la palabra, suena a laboratorio, a consultorio, pero es esa figura que en los últimos años en la academia ha incorporado para tratar de ser un poco más desestructurada, pero es eso, una charla. O sea que el que quiere interrumpir, interrumpe, lo que sí con micrófono, porque ahora no puedo leer nada, porque como estoy presentando, no los veo. Quería empezar con un breve recorrido para, bueno, ¿qué hay desde la academia, desde estudios, uno podría decir, con la rigurosidad de la academia, respecto de esta temática? Vamos a ver que no son muchos, son importantes, pero no son, no es una biblioteca cuantiosa. Por lo tanto, también el objetivo de este espacio es invitar a las cátedras de historia, a los estudiantes, he visto que hay algunos también estudiantes que son de otras carreras, y docentes, a continuar estas líneas que han iniciado estos docentes, estos investigadores, y comenzar a tomar la posta y también a producir conocimiento en este tema. Nosotros tenemos el trabajo de Ángel Harman, que en el 2010 publica un libro casi, uno puede decir pionero, y es una referencia bibliográfica para pensar la temática, y que no ha sido retomado por otros investigadores en relación a Concepción del Uruguay, estoy hablando, ¿no? Después, ahí están viendo en la pantalla la lista, pero en general el estudio de la población afrodescendiente en la provincia, en principio, tiene como objetivo, obviamente, dar cuenta, visibilizar y dar cuenta de diferentes aspectos de las condiciones de vida de la comunidad, es decir, documentar la presencia de una comunidad africana y afrodescendiente en el territorio, y ofrecer información a partir de diferentes, por ejemplo, los procesos migratorios desde la colonia que permiten su llegada a la región, o a través de la compra de esclavos de familias importantes, las huidas desde tierras brasileñas u orientales. Entonces, por ejemplo, el trabajo de Harman, que a partir de un estudio minucioso de archivos, en parroquias, censos, registros, también entrevistas orales, bueno, abarca diferentes momentos del siglo XIX y parte del siglo XX. El trabajo de Alejandro Richard y su colega, que si bien es un proyecto
digamos, parte de la academia es un proyecto CONICET, financiado por CONICET, pero también tiene vinculaciones, por ejemplo, con turismo o con el museo. Entonces, cómo la academia también aporta a otros sectores de la sociedad, ¿no? El trabajo de ellos desde la arqueología histórica complementa el trabajo de archivo y sobre todo a partir del trabajo de campo. Lo que hacen es recuperar materiales, restos de objetos de uso cotidiano, de recipientes, para analizar la presencia afrodescendiente en Sájarov particularmente. Y vemos entonces que no hay mucho más para buscar desde la universidad, y fíjense que los textos de Richard, ellos son de la UNL. Bueno, la Universidad Entrerriana, la UADER, en este caso, que tiene el profesorado de Historia y la licenciatura de Historia, también podría, ¿no?, empezar a producir conocimiento en este tema. También Richard tiene un trabajo sobre el barrio, bueno, Marina capaz que después puede ampliar un poco, sobre el barrio de Tambor en Paraná. Y ahí incluí un libro de Florencia Guzmán y Lea Heller, que saliendo de Entre Ríos, pero para pensar también cómo la temática no es solo reciente en la provincia, sino en la Argentina, con algunos trabajos como pioneros y referentes en relación a la afrodescendencia, como Florencia Guzmán y Heller, que son historiadoras de la UBA, del Instituto Ravignani, también en la Universidad Nacional de Córdoba, con el programa de estudios africanos que dirige Diego Bufa y María José Becerra, también son pioneros en pensar África y la afrodescendencia en Argentina desde la universidad. Entonces, ya sea a nivel país, pero sobre todo pensándonos desde Entre Ríos, el objetivo es visibilizar la diversidad cultural de, bueno, una nación argentina construida a partir de ese ideal blanqueador, podríamos decir. Son estos trabajos pocos, pero importantes, que nos invitan a indagar en otras historias que son parte también de nuestra identidad, sobre todo, y este es un poco el objetivo de hoy, no pensar la historia como algo pasado pisado, sino recuperar, visibilizar ese pasado para permitir pensarnos hoy, ¿no? Pensarnos hoy como diversos, plurales, multiculturales, y en tanto docentes o futuros docentes, educar en consecuencia. Por eso el eje tiene que ver con la educación intercultural. ¿Qué es la interculturalidad? Brevemente, y seguimos con otras voces, no solo la mía. Me interesa definir la interculturalidad desde los aportes de Catherine Walsh. Walsh es profesora de la Universidad Andina Simón Bolívar en Ecuador. Dirige el proyecto Estudios de la Diáspora Afroandina. Bueno, súper interesante la perspectiva, porque la interculturalidad es una categoría que se puso muy de moda en los 90, en reformas educativas, políticas públicas. Sin embargo, ella plantea dos lecturas, dos aristas posibles para pensar la interculturalidad. Una que tiene que ver, bueno, con una interculturalidad funcional al sistema, y otra como un proyecto político-pedagógico que implica una transformación, una descolonización, o sea, una intervención en la sociedad para modificar lo que necesita ser modificado. La perspectiva intercultural, que es funcional al sistema, ella dice es relacional. No, obviamente no quiero que lean nada de los textos de la presentación, porque ni yo los leo de la letrita chiquitita, pero para que prestemos atención a los círculos. Los tres círculos separados definirían esta interculturalidad en términos relacionales. ¿Qué quiere decir? Refiere al contacto, ¿no?, de intercambio entre culturas diferentes, entre culturas distintas. Podemos decir que América Latina, por supuesto, es intercultural, ¿no? Los pueblos indígenas, los afrodescendientes, los blancos, los mestizos, los criollos. Ahora, el problema desde ese punto de vista intercultural, en este sentido relacional, es que minimiza, oculta los conflictos y los contextos de poder de esas relaciones, que son relaciones siempre de dominación. Entonces, sobre todo, diluye las estructuras de la sociedad que ponen a la diferencia cultural en términos de superioridad e inferioridad. ¿Por qué esta interculturalidad es funcional al sistema?
se promueve el diálogo, la convivencia, la tolerancia, ¿no? En una sociedad, todos estos círculos, cada uno ocupa su lugar, pero no cuestiona las reglas del juego. Entonces, es compatible, dice Walsh, con el modelo neoliberal existente. Lo multicultural, dice ella, del capitalismo global. Reconocemos la diferencia, pero vaciamos un poco el significado y la raíz de esa diferencia y la volvemos funcional al sistema. A ver, acá. El reconocimiento y el respeto a la diversidad cultural se convierten en una nueva estrategia de dominación, que apunta no a la creación de sociedades más equitativas e igualitarias, sino al control del conflicto étnico, incluyendo a los grupos históricamente excluidos en su interior. Pero eso es una inclusión, digamos, superficial, dice ella. En cambio, la otra perspectiva, la otra arista, que es la que va a proponer ella, es la de la interculturalidad crítica, en la que la diferencia radica en que justamente la diferencia, el concepto de diferencia, se construye dentro de una estructura y una matriz colonial del poder racializado, jerarquizado, con los blancos y blanqueadores en la cima y los pueblos indígenas y afrodescendientes en los peldaños inferiores. Entonces, la interculturalidad se entiende como una herramienta, como un proceso y un proyecto que se construye desde la gente, en contraste con la funcional que se ejerce desde arriba. Y esta última parte me parece súper interesante. Requiere la transformación de las estructuras, instituciones y relaciones y la construcción de condiciones de estar, ser, pensar, conocer, aprender, sentir y vivir distintas. Entonces, este modo de pensar la interculturalidad crítica nos hace reformularnos, en tanto docentes y también ciudadanos, el qué, el por qué y el para qué del conocimiento para construir una nueva condición social del saber. Hay, acá había una cita, esta cita del Consejo Regional Indígena de Cauca, es súper interesante, y un documento que lo pueden googlear, se llama ¿Qué pasa si la escuela? Es un programa de educación intercultural que proponen en Colombia, en este sentido, ¿no? Para ver un ejemplo de qué sería pensar una educación a partir de la interculturalidad crítica. Ellos hablan de la educación propia, una pedagogía propia, una escuela propia, ¿no? En la línea podemos hablar de la pedagogía crítica, la pedagogía de la liberación, la pedagogía propia. ¿Qué implica pensar una pedagogía propia? Pueden googlearlo, no es hoy el tema de este conversatorio, pero es súper interesante indagar un poquito en eso. Entonces, voy a saltear. Pensando estos dos modos de pensar la interculturalidad. En la escuela, yo veo esos tres círculos separados. ¿Hay presencia afrodescendiente en las escuelas? Sí. Están los niños pintados de corcho con los lunares rojos y blancos y en los actos venden pastelitos o velas. ¿Está mal? No, por supuesto, los afrodescendientes formaron parte del escalón más bajo de la pirámide. Pero ¿por qué no hay en los actos niños disfrazados de afrodescendientes empuñando sables o espadas, cuando indios, negros y gauchos también formaron parte de las primeras líneas en los campos de batalla? Entonces el problema es pensar qué modo de representatividad adquieren en la currícula y en los, bueno, simbólicamente también en los discursos, estas comunidades. Para preguntarnos un poco eso y debatir, quiero mostrarles brevemente qué hay, qué herramientas tenemos los docentes para pensar esta cuestión, sobre todo a partir de estos últimos años en que desde la promulgación de la ley 26.852, que es la que incorpora al calendario el Día del Afroargentino y la Afroargentina en conmemoración de la figura de María de Remedios del Valle, el 8 de noviembre, pero además la ley establece en el artículo 3 incorporar contenido curricular a los diferentes sistemas educativos. En la ley es del 2013, quienes primeramente, muy tempranamente, elaboran algún tipo de material para trabajar en las aulas es CETERA, ¿no? Desde CETERA, en colaboración con la agrupación Yangó, en el 2013, elaboran la guía para docentes sobre afrodescendientes y cultura afroargentinos. En realidad no hay propuestas para trabajar en el aula, pero sí materiales, ¿no? Hay secuencias didácticas para historia, secuencias didácticas para cultura, con, bueno, algunas especificaciones, por ejemplo, el aporte afroargentino en el tango, o
esperen que no puedo ver porque se me... Ahí está. O para historia, la idea de nación y recuperar la memoria de la capitana o la madre de la patria. En el 2013. En el 2014, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, también se publica la guía Visibilidad, Reconocimiento y Derechos Argentina Raíces Afro, que intenta mostrar un recorrido, un viaje así literal por el mapa argentino, con diferentes testimonios y diferentes visiones de, por ejemplo, los afro-santafesinos, los afro-cordobeses, los afro-argentinos del tronco colonial, relatos afroindígenas de Entre Ríos, Barrio Cambacuá, Cueva de Negros en idioma guaraní, ¿no? Diferentes, bueno, tratar de federalizar el contenido de la ley en una guía. Otro material súper interesante que está en el marco de los trabajos que yo mencionaba al principio de Bufa y Becerra en Córdoba, en la Universidad Nacional de Córdoba, desde el programa de estudios africanos, pero también desde la cátedra La Ruta del Esclavo de la UNESCO. Es súper interesante porque trabajan con planificaciones en todos los niveles. Planificación para quinto en lengua y literatura, planificación para formación ciudadana, nivel medio o escuela primaria, artes visuales, o sea, hay un muestrario bastante interesante de diferentes áreas y diferentes niveles educativos para pensar, bueno, la memoria y la identidad afrodescendiente en Argentina y en la escuela. Y por último, me interesa detenerme en esta publicación muy reciente, noviembre 2020. Pensemos que del 2010, o sea, una década, es poco y es nuevo, pero por eso hay que, ¿no?, un poco incentivar y seguir pensándolo. Es la publicación Puentes del CGE, que también en la misma línea, fíjense exactamente la misma. Yo cambio las diapositivas, pero no sé si ustedes ven cuando yo cambio. Visibilidad, Reconocimiento y Derechos, 2014, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y 2020, Visibilidad, Reconocimiento y Derechos, el mismo lema que es el que aparece en la ley, en la publicación Puentes del CGE, que incluye, bueno, particularmente a partir de las diferentes efemérides del mes de noviembre, le otorga un lugar muy importante al Día de los Afroargentinos y Afroargentinas y la cultura afro, y me interesa porque, bueno, han convocado para colaborar y formar parte de esta publicación a la agrupación Entre Afros. Así que yo no quiero hablar mucho más. Por ahora me gustaría dejar de compartir, así puedo ver caras, y sé que están ahí, que no se me colgó el sistema, y le doy la palabra a Marina que está en la otra orilla, está en Paraná, y que coordina la agrupación Entre Afros, para que nos cuente no solo acerca de la agrupación, porque tal vez hay quienes no conozcan, sino también, bueno, un poco la participación en la publicación de Puentes. A ver, dejo de presentar. Ahí está. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Un honor ser parte de este conversatorio, de este encuentro, como decía Paula, de esta charla. Para nosotros y para nosotras como afroentrerrianos y afroentrerrianas es importante poder compartir este tipo de propuestas en espacios académicos, no solo para hacer escuchar nuestra voz, sino para también aprender junto a aquellos y aquellas que con compromiso se han ocupado de nuestra historia y, como vos bien decías, Paula, de nuestra actualidad, ¿no?, de nuestro presente, porque seguimos estando. Y es por eso que surge Agrupación Entre Afros a partir de 2017. El lema de la agrupación es recordando la ancestralidad que recorre nuestros ríos. Afroentrerrianos, afroentrerrianas, ríos, ancestralidad y presente. Porque surge el tema del concepto de presente, porque durante mucho tiempo, tanto sabrán ustedes mucho más que yo, siempre se habló de historia, siempre se habló de que, bueno, habíamos desaparecido
en las guerras, la fiebre amarilla, y bueno, distintos causales que no con esto quiero decir que no hayan existido, pero de ahí a que hayamos desaparecido hay un caminito largo por recorrer e investigar. Y en relación a las investigaciones que vos traías, yo acá lo tengo como librito de cabecera al libro de Ángel Harman. Realmente para la época en que Ángel saca el libro, fue revolucionario. Y quiero destacar esto también porque Ángel es una persona muy solidaria con su saber. Ustedes que son de Concepción del Uruguay, cualquiera que le escribe y le pregunte a Ángel, incluso les va a mandar el libro si puede. Nosotros y nosotras hemos pedido a la municipalidad de Concepción del Uruguay, acá ponen Ángel es lo más, sí, es lo más. Hemos pedido a la municipalidad la reedición del libro. Puede ser que se dé, lo pedimos como agrupación, sin pedirle mucho permiso en un conversatorio que estaba Ángel, yo me mandé y pedí por favor porque realmente es un material sumamente importante. Luego tenemos estos materiales que traías vos, Paula, de Alejandro Richard y Cristian, equipo de arqueólogos que trabaja en el CONICET, pero también con el equipo de trabajo del Museo Provincial Antonio Serrano. Siempre lo destaco porque, bueno, quienes nos hayan escuchado en otras charlas sabrán, el Museo Serrano es la primera institución que a nosotros, cuando no éramos nadie, y a nosotras éramos dos que dijimos, somos afrodescendientes, necesitaríamos un espacio para hacer un encuentro, para dar una charla. Bueno, el museo nos abrió sus puertas, y no solo nos abrió sus puertas, sino que nos incorporó a su equipo de trabajo. ¿Sí? Gestionó todo como para que nosotros hoy seamos parte de ese equipo de trabajo, y no estoy hablando de ir a regalar nuestro tiempo, estoy hablando de que cuando nosotros trabajamos se nos reconoce, ¿sí? Me parece que es algo digno de destacar. No sucede en todos los espacios, no sucede incluso en todos los espacios de cultura de la provincia, y creo que, bueno, que esto realmente vale la pena que toda la provincia lo conozca. Bueno, seguidamente también es importante destacar el hecho de que a partir del año 2019 tenemos la adhesión a la Ley Nacional del 8 de noviembre, y tenemos una ley en nuestra provincia, la 10.667, que determina que el 8 de noviembre, como sabrán bien las señas de la escuela, que después quiero que cuenten de esa escuela tan hermosa, bueno, a partir del 2020, el 8 de noviembre forma parte de nuestra efeméride, y de nuestras efemérides, ¿no? Del calendario escolar del Consejo General de Educación. Es para nosotros y para nosotras sumamente importante porque entendemos que es en el ámbito educativo donde nosotros podemos generar grandes cambios como educadores, como educadoras. Esto que vos traías en relación a una mirada desde la interculturalidad crítica tiene también mucho que ver con los otros de la nación que siempre nos trae Rita Segato. Tiene que ver con un movimiento, y ustedes por supuesto lo conocerán más, tiene que ver con un movimiento que entiende a los ciudadanos y a las ciudadanas como sujetos de derecho, y esto no solamente incluye a las poblaciones afrodescendientes, originarias, sino también a las personas con discapacidad. Yo soy licenciada en Educación Especial y también estamos siendo parte de este proceso, o sea que estas cuestiones me atraviesan desde varios lugares, no solamente desde mi identidad, y me parece que es algo digno de celebrar. Planteábamos cuando nos invitaron desde el programa de Derechos Humanos del Consejo General de Educación a relatarnos en primera persona, para nosotros fue un orgullo muy grande, y para nosotras, porque es la primera vez que eso sucede.
Y estos dos ejemplos de la provincia que les estoy trayendo, tanto el Serrano como el Consejo General de Educación, son dos organizaciones que pisan muy fuerte en la provincia y nos están haciendo parte. Estamos ante un hecho histórico sumamente importante y que como organización no podemos dejar pasar, como comunidad. Tenemos que estar ahí, porque si no va a suceder que vayan a seguir escribiendo personas que quizás con la mejor buena voluntad no conocen esta parte que es la nuestra, nuestro sentir, nuestro vivir, nuestra ancestralidad. Así que, bueno, esto que vos traes de Puentes, de la revista Puentes, que recorre toda la provincia, es enorme lo que está sucediendo, que acerca herramientas para que quienes somos docentes podamos llevar esto a las aulas. Y toma nuestra propuesta de no, decíamos también, como ustedes lo planteaban recién, ir más allá del efeméride. Ese ha sido como nuestro mensaje durante todo este mes de noviembre. Y es lo que planteamos en la revista Puentes, junto con el equipo de historiadores del Consejo de Educación. Es decir, que hay dos opciones, decimos en Puentes, ¿no? Quedarnos en la efeméride, que es válido, y es más que no plantear el tema, es bastante más, o trascender la efeméride y abordar, como bien se plantea en Puentes, otro tipo de temáticas que tienen que ver con el racismo, con la discriminación, la identidad, cuestiones referidas al género. Es mucho más amplio y además posibilita que el tema no se agote en lo que es ser afroentrerriano o afroentrerriana. Porque cuando nosotros llegamos con este material y nos acercamos a las instituciones, ¿qué es lo que planteamos fundamentalmente a los estudiantes y a las estudiantes? Que piensen sobre sus propias identidades, no porque tengan que ser afrodescendientes, sino que para que comiencen a preguntarse, ustedes que son docentes, la mayoría, o que van camino a hacerlo, saben que durante mucho tiempo la pregunta fue sancionada y fue castigada. Preguntábamos y todo el mundo se daba vuelta y cuando no había un puntero. ¿Sí? Venimos de esa escuela, tenemos aquí en Paraná la Escuela Normal Nacional, con los bancos justamente con unos tarugos en el piso de los que no nos podíamos mover. Es otro el planteo entonces, y entiendo que más allá, como vos decías, Paula, del hecho de estar atravesando esta pandemia, es un año importantísimo y que nos ha permitido a su vez encontrarnos con gente de diferentes latitudes que posiblemente si no, esto no hubiese sucedido. Entonces eso, quedarnos con estos espacios de construcción desde la diversidad y ejercer también, porque tampoco es tan sencillo esto de plantear en las aulas la interculturalidad, crítica, no es la tolerancia, sino es el respeto y el reconocimiento de la diversidad. Eso no es tan sencillo. Y el hecho de plantearlo en el aula va a permitir que estos estudiantes y estas estudiantes vean otras formas de construcción de ciudadanía. ¿Sí? O sea, esa es la gran esperanza que nosotros tenemos y nosotras, y que esto no quede en quienes hoy militamos. Es decir, esto ya es ley, nos va a trascender, va más allá de Marina Crespo, de la agrupación Entre Afro, nos trasciende. Los ciudadanos y las ciudadanas de nuestra provincia tienen ya, ¿sí?, un día de los afroargentinos, de las afroargentinas, tienen ya en Paraná el Día de los Afroentrerrianos y las afroentrerrianas, por ordenanza municipal, y en honor a la primer afroentrerriana registrada en las actas bautismales de la iglesia, una afroentrerriana que en 1755 era Liberta, y sus padres también, y de la que después la historia se pierde por completo, pero gracias al trabajo conjunto con Alejandro Richard hemos logrado
rescatar este acta bautismal y proponer un día que en Entre Ríos, primero va a ser es en la ciudad de Paraná, pero la idea es que esto se plantea a nivel provincial. Ya tenemos media sanción en la Cámara de Diputados para que el 21 de mayo sea el Día de los Afroentrerrianos, las afroentrerrianas, la cultura afrolitoraleña, y esto va a permitir celebrar, no como en el caso de María Remedios, que es una conmemoración, que implica, ustedes bien sabrán, otra manera de posicionarse frente a la fecha, sino que bueno, el 21 de mayo vamos a celebrarlo, y tomamos el 21 de mayo, que también por ahí es interesante que las profes conozcan, porque María Lencina es registrada en las actas bautismales el 26 de mayo, pero nace el 21. Entonces nosotros quisimos justamente separarnos un poco de esta cuestión eclesiástica que con nuestros ancestros y nuestras ancestras no siempre se portó de la mejor manera, y nos centramos en la fecha de su natalicio. Así que bueno, los invitamos y les invitamos también. En Concepción del Uruguay hemos propuesto con Ángel Harman que tengan su día específicamente. Ángel tiene muchos datos en relación a afroentrerrianos y afroentrerrianas que podría homenajearse, que podría celebrarse más bien. Así que bueno, la idea es continuar el camino. Agrupación Entre Afros tiene una mirada federal, pretende construir no solamente en Paraná, porque ahí no estaríamos hablando justamente de respeto por la diversidad, y es lo que queremos aprender a hacer. Vamos, no es tan sencillo, pero vamos construyendo desde ahí. Por eso nos sentamos junto a académicos, a académicas, estamos participando de la red en la que está Diego y María José, como vos bien los nombrabas. Es un honor para nosotros y para nosotras también. Además estamos participando de la Unión de Colectividades en un hecho histórico, porque es la primera vez que la Unión de Colectividades de Entre Ríos abre la convocatoria a afrodescendientes y al pueblo gitano, lo cual es otro motivo de celebración para nosotros y para nosotras, y bueno, continuar también construyendo junto a la comunidad para generar espacios de empoderamiento, de reflexión, de pensamiento crítico, no solo en las instituciones educativas, sino también con propuestas dirigidas a la comunidad que solemos generar junto a otras organizaciones de afroargentinos y afroargentinas, como es la Casa de la Cultura Indoafroamericana de Santa Fe, que acá está Lucy, su presidenta, presente, como es Afroch de Chaco, que está Javier acompañándonos también. Bueno, es un aprendizaje, es un desafío enorme, así que no quiero apabullarlos y apabullarlas, pero es un gracias inmenso por este espacio y bueno, la celebración del encuentro, y pedir que sigan estas propuestas. Muchas gracias. Gracias, Marina. A mí me parecía eso, me pareció que el noviembre fue, este año sobre todo, un montón de actividades y de acciones. Tal vez, como vos decís, la virtualidad posibilitó que diferentes geografías se pudieran unir, que en otra situación hubiese sido imposible, sobre todo para los argentinos, que viajar no es tan fácil. Entonces celebremos y continuemos, que sea un impulso, ¿no? Porque después va aminorando así que celebro, y además por eso ahora le quiero dar la voz a Alejandra, porque nosotros hablamos, es creo que indiscutible el rol que tiene la academia y la investigación en revisar, visibilizar y recuperar saberes y conocimientos, pero también esa academia encapsulada no sirve. Entonces, si no trabaja con la comunidad y con las acciones que las comunidades y organizaciones vienen realizando hace más que del 2014 o 2013 que la ley se promulga, eso hay que decirlo, no es que se promulga el 2013 la ley y a partir de ahí aparecen los afro en Argentina, no, hay toda una historia y una trayectoria colectiva de diferentes organizaciones que también resultaron en
en este noviembre 2020. Y bueno, y ahí está la experiencia en territorio, y las experiencias sobre todo en el territorio que a nosotros nos gusta, que es la escuela, porque somos docentes, o algunos lo serán. Y la escuela primaria, que no es cualquier territorio. Me parece fundamental, así que celebro que tengamos en Concepción del Uruguay una escuela 118 que se llame Remedios del Valle. Alejandra, si vos dame el ok, si querés que yo empiece a compartir algunas imágenes que yo tengo mientras vos nos contás un poco. Hola Paula, ¿se escucha? Sí. Bien. Bueno, yo tengo el honor de ser directora de esa escuela a partir del 2018, pero esta escuela fue inaugurada en el 2017 y cuando yo llego a la escuela ya estaba por resolución el nombre de la capitana, eso va entre comillas, María Remedio del Valle. Ese es el nombre completo de la escuela. A fin de año del 2017 llega la resolución aprobando el nombre que la comunidad había elegido para esa escuela. En el proceso, que es un proceso largo porque tiene todo un camino para hacerse, para llegar hasta el CGE y poder presentar el nombre de la escuela, no tuve la suerte de estar presente, pero sí hubo directivos y docentes que hicieron ese trabajo. Por eso me acompaña mi compañera y colega Gabriela Heidel. Ella está desde el 2017 en la escuela y nos sigue estando. Hubo mucho recambio de docentes y de directivos en ese 2018 por concurso de titularización, así que bueno, por eso Gaby fue la única docente que quedó de esa época. Por eso le invité a ella, que ella fue la que vivió ese proceso de cómo llegar al nombre, habiendo tantos para elegir. La directora del 2017 fue Silvia Esquivo, compañera de trabajo en Wader. Recuerdo que cuando ella estuvo en la estuvimos conversando de que había tomado la dirección de la escuela, yo me acuerdo que le propuse Cruce de los Andes, porque justamente era el bicentenario del Cruce de los Andes, y pensar que ellos ya tenían propuestas, otros nombres, y qué nombres, justo el de la capitana María Remedios del Valle. Así que bueno, para contarles más de ese proceso, la invito a Gaby que cuente cómo fue, cómo llegaron a ese nombre, y bueno, después contaremos, además, hay imágenes de cómo trabajamos, porque es cierto, a partir del 2018 la legislatura de la provincia acordó con la ley para que el 8 de noviembre figure en el calendario escolar del CGE el Día de los Afrodescendientes y la Cultura Afro, para su recordación. Así que nosotros el año pasado tuvimos la suerte de estar en la presencialidad y poder hacerle un reconocimiento y que los chicos conozcan la historia de María Remedios, que dicho sea de paso hay muy poco escrito o había muy pocos datos, muy pocas personas habían investigado y escrito sobre su historia, así que bueno, a partir de ahí se hicieron, el distintivo de la escuela, un banner donde tenemos escrita la historia de María Remedios, bueno, y contarle a los chicos quién fue ella, y que la tengan presente y recordando qué tipo de mujer fue, cómo fue reconocida por el general Belgrano. No sé, Gaby, si querés contar el proceso del nombre. Está silenciada, Senio, el micrófono. Ahí está. Bueno, buenas tardes, les decía, muchísimas gracias por la invitación. Como bien decía Alejandra, es un honor para nosotros. Y bueno, yo lo que les voy a pasar a compartir con ustedes es más que nada la interna
es algo más, más interno de lo que pasó con respecto al nombre de nuestra escuela. En el 2017 recibimos con gran alegría la apertura de la escuela 118 con el número y sin el nombre. Y entonces comenzamos a transitar el año y bueno, no teníamos nombre. Esa institución comparte la instalación con el secundario, la escuela secundaria sí, venía de otro lugar, es la escuela doctora Teresa Rato, así que esa sí tenía nombre, pero nosotros no, incluso cuando llamábamos remises o para decirle a los chicos, era como que nos faltaba algo más que importante. Y comenzamos a mirar las docentes que formábamos parte de ese primer año, mucho la comunidad. Nos preocupaba o nos interesaba más bien poder identificarnos con la comunidad, poder encontrar un nombre que nos identificara más allá de la escuela como institución, sino buscábamos algo que nos identificara en la comunidad educativa, ¿sí? Y nos íbamos conociendo con los papás y con la seño directora, y recibíamos también en ese conocernos muchas familias con historias de vida muy fuertes, mamás, chicos que nos traían y nos compartían sus historias de vida, sus luchas diarias, y bueno, y ahí empezábamos la búsqueda. Surgieron montones de nombres. Sabíamos que lo teníamos que hacer bajo la resolución 4294, que tiene pautas y criterios, ¿no es cierto? No era algo que iba a ser arbitrario, vamos a decir. Y buscábamos juntos con la comunidad, con los padres, estábamos en la búsqueda, surgían nombres que por ahí nos gustaban, pero también ya habían otras escuelas con ese nombre, entonces no se podía. Como bien comentó la seño Ale, uno de los nombres propuestos era el cruce de los Andes, porque era un año muy importante con respecto al cruce de los Andes. Pero bueno, seguíamos buscando, también nos había surgido el nombre de Héroes de Malvinas, o Malvinas Argentinas, ya también habían instituciones con ese nombre y no podíamos. Entonces, en la búsqueda, una colega un día nos dice: ¿sabían ustedes que así como tenemos un padre de la patria, tenemos una madre de la patria? Y bueno, no sabíamos, la verdad que no sabíamos, la mayoría no sabíamos, no la habíamos escuchado nombrar, y como decía la seño Ale, también lo que pasaba es que había muy poquito sobre María Remedios del Valle, muy poco escrito. Buscábamos, comenzamos a buscar y era muy poco lo que había, y lo que hay hoy todavía, lo que se conoce de ella es muy poco. Pero lo que yo estoy viendo es que crece año a año, se enriquece más. Hay más cosas con relación a María Remedios del Valle, a la capitana. Y se lo presentamos el nombre a la comunidad, en realidad les presentamos todos los nombres, explicamos el por qué nos parecía que María Remedios era un gran nombre para nuestra escuela, por todo lo que ella representa, por su lucha inigualable, por tantas virtudes que representa María Remedios para nosotros. Y eso también es lo que tratamos de año a año reflejar con los chicos, con el trabajo con los chicos, ¿sí? Queremos corrernos, como decían hoy, un poquito de esa cosa que siempre aparece en los 25 de mayo o los 9 de julio, en los actos escolares, que son los chicos vestidos de negritos vendiendo pasteles o velas. Y la queremos mostrar a María Remedios y a toda la comunidad afro con toda la inmensa valentía que han tenido, y con su papel más que importante en la lucha
por lograr nuestra independencia, que eso estaba tapado, no se conocía, realmente no se conocía, y se está conociendo cada vez más, pero es un trabajo que hay que ir haciendo. Nosotros teníamos con Alejandra un video para mostrarles un poquito el trabajo que hacemos en la escuela. No sé si lo quieren pasar y vamos comentando, si les parece. Tengo una presentación, a ver si es esta. Esperen, no. Ay, otra vez tengo que empezar todo de cero como si nunca hubiese usado el Meet. Acá. Avísenme si ven. ¿Ahí se ve? Ahí va. A ver, yo no lo veo. Yo te ayudo, Gaby. ¿Lo alcanzas a ver? No lo veo, no sé por qué. Ajá. La primera imagen es el distintivo de la escuela. La primera imagen es el distintivo de la escuela. Esa. Ahí está. Ese es el distintivo de la escuela. Hubo varias, no hay varias imágenes, hay algunas imágenes de María Remedios. Hay una que está muy hermosa, pero nos dimos cuenta que ella no era, y hay otra que se ve que era costumbre de la época sacarle fotos a las personas ya fallecidas, fotos o pinturas, sí. Las pintaban, y la verdad que era bastante, no era linda la foto, y bueno, pudimos encontrar esa, así que bueno, con ella hicimos el distintivo de la escuela. Creo que fue el primer año, en el 2018 ya tuvimos, a fin de año ya tuvimos distintivo. El año 2019, que fue el año pasado, los chicos de sexto, Gaby Heidel es docente de sexto, y ella preparó con sus alumnos la historia de María Remedios para contársela a los nenes de primero a quinto, porque ellos eran los que habían investigado sobre la vida de María Remedios, y fueron los encargados de contarle la vida de María Remedios. Ahí ven a un grupo de chicos prestando atención, y bueno, hicimos como el acto, el escenario en el hall de entrada de la escuela para tener más amplitud. Ahí está. ¿Ves? Esa es otra parte de la galería donde están los chicos, en la sombrita. Ese es uno de los nenes de sexto que le está contando a sus compañeros la historia de María Remedios. Esa es la señora Gaby con otro grupo de chicos contándole la historia. Bien. Ahí en imágenes la historia de María Remedios, a ver si mal no recuerdo. Así fue, Gaby, era la historia, sí, varias imágenes de su vida, vamos a decir. Y por último, invitamos al grupo de candomberas UBAE, que es de acá de Concepción del Uruguay, que son todas mujeres, y ellos nos deleitaron con la música afro. Justamente nuestra seño de música bailó ese ritmo al son de esos tambores. Así terminó la presentación de María Remedios el 8 de noviembre del año pasado. Sí, eso quería comentarles, que en ese momento que están ahí las fotos con los chicos de sexto grado, que están leyendo virtudes sobre María Remedios. La habíamos presentado como nuestra heroína. Como los chicos siempre comentan sobre sus héroes o sus heroínas de la tele o en fin, nosotros quisimos que tener nuestra heroína de nuestra escuela es María Remedios del Valle, es la capitana. Así que ellos le iban poniendo todos sus superpoderes, habíamos dicho, y para que los chicos la conozcan y
se hagan fan también y comience a reconocerse esto, ¿no es cierto? Eso quería aclararlo. Tengo también un video con un poema. Alejandra, si querés contar de qué se trata antes de que lo escuchen, como para terminar. Bien. Este año Nación lanzó un concurso de poesía y de música también. Bueno, tuve el honor, tuve la suerte, tuve la satisfacción de que 2 docentes del establecimiento, Gaby Heidel y Paola Benítez, la bibliotecaria, presenten sus poesías, y Gaby Heidel fue una de las mencionadas con su poesía. Así que bueno, una gran satisfacción. A su vez, este año que en pandemia, si bien hubo mucho trabajo de parte de los docentes y directivos, también nos dio ese espacio para estar más conectadas, más con conversatorios, con concursos y demás. Bueno, tuvimos la idea de pedirle a un cantautor, Atahualpa Cuchulu, si nos hacía, sí, un honor, si se animaba, si le parecía, si quería hacer la canción para la escuela, obviamente teniendo en cuenta el nombre de la escuela. Y por supuesto que Atahualpa nos dijo que sí. Nos hizo una chamarrita, nos escribió una chamarrita soñada, pero Atahualpa también está participando en ese concurso que aún todavía no se definió, no se sabe quiénes son los ganadores o los mencionados, y como tiene que ser inédita, no la podemos dar a conocer. Pero bueno, tenemos todos los dedos cruzados para que sea ganadora o mencionada en este concurso, y por eso no la podemos hacer pública, pero ni bien se pueda, la vamos a hacer pública y va a ser la canción para nuestra escuela. Así que lo que va a compartir Paula ahora es la poesía de Gaby Heidel, que fue la mencionada en este concurso. Bueno, seguro gana la canción de Atahualpa, porque este programa sí, trae suerte. Trae suerte, ¿no? Tal cual. Bueno, a ver si sale, si se escucha. Es hermoso. Esperen, no escucho. No se escucha, ¿no? ¿Cómo hago para compartir videos? Ahí ya le erré. Poner el link abajo en el chat y que después cada uno lo descargue. Sí. Ay, qué lástima. Y si lo pongo, lo abro yo, no lo comparto. Esperen. ¿Por qué pasa esto? Ahí. Mujer y negra. Mujer y negra te vieron. ¿Ahí escuchan? Mujer Sí. y negra. Sí. Mujer y negra te vieron. Con dulce pelo de mar. Auxiliar a los caninos, aunar a los soldados. Porque la dama es un sufriente y el mujer y negra te vieron. Cabalgar en la cortina. Con diseño de mujeres y el uniforme de capitán a la cara. Así también, aunque el pelo con fiereza blanco, pero rojo, nada simple e inocente, para seguir para porque conocí de cerca, no de celular, mucha de padre, no fue solo para papá. No se está escuchando. ¿No se está escuchando? Se escucha muy bajito. ¿No lo tenés ahí, Gaby, para leerlo? No sé cómo es con los videos. Bueno, se los vamos a compartir. Porque no tengo la transcripción yo tampoco. Bueno, no salió. No sé. Después lo compartimos. Hay una carpeta que tiene Mariela, después voy a subirlo para que esté en la carpeta. Si querés, podemos compartir el link acá en el chat.
donde está el material, la bibliografía, lo que hay digitalizado respecto de los materiales didácticos que, bueno, los que mencionamos al principio. El libro de Ángel no está digitalizado, tal vez la nueva edición puede incluir el formato PDF para que sea también más fácil de compartir. Y ahí subo entonces el video de la poesía Mujer y Negra, así empieza, muy, muy linda para escucharla. Y de María Remedios y de la escuela primaria, quiero pasar a nuestro profe Gustavo, nuestro profe que además de tener también esa experiencia en territorio, porque fue uno de los que llevó adelante ese, que no voy a poder pasar, ya me di cuenta de que el video también lo compartimos, ese sí tengo el link para pasarlo por el chat, pero seguramente lo conocen, es ese micro de la Universidad Nacional de Entre Ríos sobre los manecos en Sájarov. Así que Gustavo nos va a contar un poco de su experiencia, no solo por haber participado de esa cuestión, sino porque es como la historia viva, porque es el más mayor de todos, ¿no es cierto? Ya estás jubilado. ¿Cómo les va? Bueno, sí, soy el más mayor de todos. Bueno, agradezco la invitación de Paula. Ahí paso. En realidad, a ver, no es un tema que por ahí conozca por la academia, como decían algunos. En mi caso, bueno, antes del libro de Ángel y de aprender un poco con él sobre los afros en Concepción, uno tenía algunas inquietudes que en realidad arrancan desde siempre. Básicamente porque, qué sé yo, todos teníamos, como decíamos, algún afro, en aquella época decíamos algún negro conocido en nuestro equipo de fútbol. Me acuerdo, uno de los merlos que jugaba conmigo iba a la escuela Avellaneda, del barrio San Isidro. Conocíamos a los Valles, la Concepción, más conocidos acá como los Gardelitos o los Mulatos. A la cuadra de la casa de mis padres vivían los Albeira, el azul Albeira, como le decíamos en el barrio. Y así podríamos seguir mencionando los Cuenos, porque jugaban algunos en Atlético y otros en Gimnasia, y uno era mayordomo o maestranza en el Colegio del Uruguay, al Pantera Estremero de la Concepción por la Murga, a quien incluso le he hecho alguna nota, y todos teníamos alguna vinculación. En realidad lo que no sabíamos o no percibíamos un poco esto de los afros, los negros, en Concepción o en Entre Ríos. Después cuando empecé a estudiar historia, no dejaba de llamarme la atención, por ejemplo, cuando uno recorría un poco por interés en lo local, la saga de Ramírez, en mi caso más por la Delfina, que tampoco queda claro si era o no era afro la Delfina, porque algunos la vinculan muy tangencialmente con la posibilidad de que pueda haber tenido alguna descendencia de ese tipo. Pero, por ejemplo, en el censo que mandó a levantar Ramírez en la República de Entre Ríos, el primer censo que se hace en 1820, no deja de llamar la atención que en Concepción y en la zona que era hoy Concepción, en realidad en lo que era la región que abarcaba la villa del Arroyo de la China, que ya era Concepción, Uruguay, había 120 afros registrados, la mitad de ellos de origen de Guinea, otros sin origen muy conocido, y después en casi todas las, cuando uno va, por ejemplo, a revisar, no sé, en el registro parroquial, las defunciones, se encuentra que hay muchos que están anotados con su origen africano, o de Guinea, o bantú, del pueblo bantú, incluso muchos orientales, y generalmente la vinculación, cuando uno se pusiera a rastrear el origen, seguramente el oriental, de la vecina República Oriental del Uruguay, en aquel momento la provincia oriental todavía en muchos casos, era seguramente descendiente de afro también. Pero bueno, quedaba esa cosa tan no contada sobre los afros. Y de hecho, en mi caso particular, conocí un poco más cuando, por distintos motivos, me tocó trabajar en alguna publicación para la fraternidad, en su 130 aniversario. Después, trabajar algo que me gustó mucho a mí, que fue la República Fraternal, una experiencia de participación de estudiantes en el gobierno de la Frater, que esta institución tan particular que tiene Concepción del Uruguay,
de internado en su época secundaria y hoy que todavía mantiene un poco esta tradición de internado, pero por ejemplo, contaban algunos de los exfraternales, de hecho el más conocido es Luis Arauz, que tiene tucumano, que vino, tiene un libro de Tucumán a Concepción del Uruguay, donde relata su paso por la fraternidad y cuenta un poco lo que era alguna de las celebraciones de la negritud en un par de lugares de la ciudad, en un par de localizaciones. Fundamentalmente Arauz la sitúa más o menos para que conoce Concepción, más o menos donde estaría ubicada la escuela normal, un poco hacia el noreste, pero también algunos alumnos fraternales, internos fraternales, contaban muchas veces el barrio de los negros y lo situaban en sus recorridas cuando se iban a pasear, paseo muy tradicional para los fraternales, a la Salamanca. Lugar de paso obligado era el barrio de los negros, ubicándolo un poco hacia el norte o noreste, de la fraternidad. Es decir, que había una presencia negra en la ciudad que todavía se mantenía y se sigue manteniendo con algunos de estos apellidos tan tradicionales que los que lo conocemos y conocemos la ciudad, los vinculamos casi necesariamente a la negritud. Los Ríos, desde por ahí muy conocido, Trifón Ríos, que fue mayordomo del colegio, pero casi todos los Ríos tienen algún rasgo afro, y así podríamos seguir mencionando un montón de apellidos. Pero a mí también me sonaba siempre, sin conocer, sí conocía por mi vinculación con la cultura judía y por desde siempre tener inquietudes de conocer un poco el derrotero de los judíos en Entre Ríos, sobre todo en las colonias, por cuestiones desde familiares hasta de interés histórico, pero conocía los lugares y siempre me llamaba la atención, y yo siempre lo cuento como una anécdota muy, muy simpática de cómo a veces se puede reconstruir la historia, porque Simón Efron, el papá de un gran amigo mío, Gustavo, pero Simón era muy amigo de mi padre, siempre tenía un dicho que era, sonaste maneco. Y a mí me llamaba la atención, y decía, ¿dónde sacaste? Cuando ya era un poco más grande, ¿qué maneco? ¿De dónde viene el maneco? Y él me decía, los negros de Capilla, porque para los judíos, Sájarov es Capilla. Bueno, quedó esa anécdota desde siempre picando, después por mi trabajo en la Universidad Nacional de Entre Ríos, de haber andado 25 años recorriendo la provincia haciendo difusión, pasaba muchas veces camino a Villaguay o camino a cualquiera de los lugares cercanos por Sájarov, y siempre estaba la curiosidad de entrar a Sájarov y preguntar. Y allá por el año 2014-2015, que también empezó algún estudio, alguna gente vinculada así a la academia, ya con la cuestión de los manecos o los negros de Sájarov, bueno, por alguna vinculación con quien estaba a cargo de la comuna de Sájarov, quedamos en algún día ir y tratar de conocer esta historia. Bueno, esto se dio entre el fin de 2016, principio de 2017, donde podemos estar con la familia o con los descendientes de los evangelistas. Los evangelistas eran los famosos manecos, los negros de Sájarov, y bueno, un día caímos con el equipo de comunicación de UNER, camino a Villa Clara, después fuimos otro día más para estar charlando con ellos, conocer un poco más su historia, y bueno, nos contaron, después hicimos un pequeño videíto muy corto, de 3 minutos, no por no hacerlo más largo, sino porque ya estábamos trabajando en cuestiones multimedias, y la idea era poder colgarlo no solamente en YouTube, sino subirlo a otra de las redes, como Instagram, que necesita por ahí un tiempo menor para poder hacerlo accesible. Entonces nos quedó un videito de 3 minutos, que es el que le puse el link en el chat, donde los evangelistas nos cuentan un poco rápidamente en el lugar donde estuvieron ubicados los manecos en Sájarov, los evangelistas, un poco lo que fue la historia de la llegada a ese lugar. En realidad primero venían escapados del Brasil, y estuvieron primero en San Jorge, que es otra localidad muy pequeña ahí cerca de Villaguay también. Se radicó alguno de ellos
en Sájarov. Bueno, nos mostraron un poco en las dos media manzana donde hubiesen estado ubicados, donde todavía vive alguno de los familiares, la localización de la familia evangelista. Y bueno, nos contaron algunas anécdotas respecto, bueno, a cómo se reunían en algunas celebraciones, con esto tan típico de sus tamboriles y de su ruido de tambores, cómo naturalmente brotaba con la música el baile, alguna historia vinculada a la cuestión familiar. Y bueno, y después conocimos el enterratorio, el cementerio de los negros, que bueno, todavía en buena parte de los lugares se lo sigue presentando. Desconozco si efectivamente es así como el único cementerio o enterratorio de afros en América del Sur. Desconozco que sea efectivamente así, pero lo que no dejó de llamarnos la atención cuando fuimos, porque también es un detalle de cómo mira el resto a los negros, en aquel lugar donde estuvo el enterratorio de los manecos, funcionó hasta hace 3 o 4 años el basurero municipal de Sájarov. Es decir, que sobre el enterratorio de los manecos, de los negros, de los afros, o como querramos llamarle, lo que funcionó para ocultar la historia, o porque era, digamos, la manera que el resto de la sociedad de Sájarov tenía la mirada sobre este grupo, el basurero hasta hace 3, 4, 5 años ahí. Y después recién comenzó esta tarea de recuperación del espacio, un espacio, si pueden ver en algunas imágenes que tenemos nosotros también en el video, que lo único que hay son algunas cruces de hierro. Realmente estas cruces, para los que más o menos nos gusta por ahí alguna cuestión histórica, son cruces de finales del siglo XIX algunas, pero la mayoría de la primera parte del siglo XX, es decir, no son tan antiguas, lo cual no significa que no haya enterrado quienes habían fallecido con anterioridad. De hecho, el rastreo es muy, muy difícil y bueno, seguramente alguien que tenga los elementos, los conocimientos y las sapiencias en algún momento deberá hacerlo. Así que esa fue un poco la vinculación, en mi caso muy marcada por la práctica en territorio, por estas curiosidades que va desde un relato anecdótico bueno, rastrear estas cuestiones de historia que, bueno, en mi caso porque, insisto, me ha tocado en suerte estar en lugares que realmente soy siempre digo privilegiado, en las universidades, en el área de comunicación, en la docencia, que me ha permitido relacionarme y conocer algunas cosas, como precisamente la de los manecos. Y no quería terminar sin destacar 2 cositas, que me parecen también interesantes para tenerlas, ¿no? A ver, cuando uno mira en la historia, entonces ya lo recordaba en un conversatorio que hubo sobre todas estas cuestiones vinculadas a lo afro en Entre Ríos, que organizó la MUNI de Concepción de Uruguay. Algunos de los que estábamos acá estábamos escuchando y aprendiendo un poco, y contaba Ángel Arman precisamente, por ejemplo, de la negra Jurado, como se la conoce popularmente, Irene Jurado, que fue una activa participante en lo que fue conocido después como el Banco de Sangre, pero en realidad el hospital de campaña, cuando la invasión porteña de 1852, y cómo, salvo en el relato popular y por ahí en algún libro de historia local o regional, no aparece, por supuesto, la negra Jurado, y tampoco es reconocida hasta el día de hoy con una calle, con nada que la recuerde. Esta doble invisibilización de mujer y afro, me parece que se conjuga en este caso. Y después también, cuando uno por ahí trata de repensar lo de la historia, la escuchaba a Alejandra y a Gabriela, las 2 colegas de la escuela
que ahora lleva el nombre de Remedios del Valle, que particularmente, mirá qué casualidad, mi única hora secundaria que mantuve desde hace muchísimos años hasta ahora el 31 de octubre que terminé mi vida laboral activa, era en la escuela 17 Teresa Rato, que comparte el edificio con la escuela Remedios del Valle. Pero yo siempre cuento a mis alumnos, cuando contamos la historia, así como tratamos de visibilizar, qué sé yo, a los pueblos originarios, de visibilizar a todos aquellos que han sido parte de las clases subalternas y han sido olvidados, en realidad invisibilizados por las clases dominantes, predominantemente blancas en nuestro caso, como en la historia, más allá de una historia muy fuerte de mestizajes y demás, casi no aparecen, y cuando aparecen despojados de su lugar, de su identidad, personajes históricos que tengan que ver con estos pueblos, con la negritud, con los pueblos originarios, con el mestizaje. Yo siempre le pongo a mis alumnos dos ejemplos de esto. Uno con el tema de los pueblos originarios, por supuesto, Ceferino Namuncurá, y más allá de la cuestión religiosa, para el que crea que no es mi caso, aparece vestido, la representación de Ceferino, de blanco, de traje, corbata, nada más alejado de un pueblo originario en la representación. Es decir, cómo las clases dominantes se hacen de estas figuras icónicas, incluso se hacen hasta simbólicamente de, por supuesto, el lenguaje y demás. Y con esto termino lo mío, pensando en el lenguaje y en lo icónico de los personajes. Yo siempre digo, a ver, palabras como, no sé, quilombo, emblemática palabra de la negritud, que nosotros le damos una acepción absolutamente distinta, o esta cosa tan brutal que tenemos, pero ya internalizada, entre comillas, culturalmente, de cuando alguien hace algo mal, hizo cosas de negro, no hizo cosas ni de blanco, ni de europeo, hizo cosas de negro. Y creo que la pelea en los lugares, sobre todo en las instituciones escolares, pero aparte en el sentido común es muy fuerte. Y siempre le cuento a mis alumnos que en nuestra historia no aparecen negros. El único, si uno mira la historia del siglo XIX, se me ocurre, no sé si alguien conoce otro, que me lo diga, pero por ejemplo en las campañas de la independencia, en nuestras guerras civiles tan marcadas por seguramente la sangre originaria, negra, mulata, esclava y demás, el único que en nuestra historia, entre comillas, si rastreamos un poco podemos conocer, yo le pongo el caso de Lorenzo Barcalá, que es el único afro con grado militar de oficial en la historia argentina, que llegó a ser coronel, participó en las campañas sanmartinianas, de hecho es el que iza la bandera del Ejército de los Andes en Perú cuando San Martín es proclamado supremo, y es el único que aparece, Lorenzo Barcalá, que lo único que por ahí uno lo conoce, en mi caso lo conocí porque vivía en Buenos Aires algunos años, y la calle Barcalá tenía que ver con alguna cercanía con alguien con el que compartíamos tribunas de fútbol y lo pasaba a buscar y vivía en la calle Barcalá y me interesó saber quién era Barcalá por la curiosidad innata que uno tiene, si no tampoco hubiese sabido de Lorenzo Barcalá, el coronel afro de los ejércitos sanmartinianos. Digo que por ahí está bueno esta pelea que se da en distintos ámbitos, la universidad es un lugar emblemático para discutir, no solamente desde la academia, que muchas veces lo reduce a quienes están en ese marco, sino fundamentalmente poder salir para afuera, poder contar esto como lo contamos acá, con nuestros vecinos, contárselo en el almacén, en el kiosco, en cualquier lado, contarlo, porque creo que la pelea más fuerte que tenemos es la pelea por el sentido común, de poder instalar esta mirada de que ni somos una nación blanca, europea, que somos parte de un continente de mestizajes profundos, de que hubo, por supuesto, afros viviendo acá y en cantidades importantes. Entonces, la otra pregunta es qué pasó, dónde están, que hubo pueblos originarios viviendo acá. También la pregunta, de paso le doy el consejo en nuestro
ciclo de UNER también hay unos muy buenos trabajos que hemos hecho sobre los charrúas en Maciá, que también empezamos a visibilizar en alguna ocasión, antes de que hoy ya estén trabajando otros grupos y ya haya 17 comunidades que se reivindican originarias en Entre Ríos, pero por ahí, qué sé yo, en mi caso me ha tocado la suerte de poder ser uno de los que dé el puntapié inicial en visibilizarlos. Y creo que un poco la tarea de nosotros es eso, visibilizar y dar la discusión por el sentido común, por recrear la historia, por recrear identidades, pero que es uno que ha pasado tantos años en el aula fundamentalmente, que no tiene tanta pretensión de academia, y que sí tiene mucho esto de caminar las calles, estar en ámbitos diferentes a la academia, tratando de llevar estas historias, de poder contarlas afuera, de discutirlas afuera. Seguramente a la academia le tocará dar el rigor científico, la investigación con otra rigurosidad, trabajar desde otra manera, pero fundamentalmente poder contarlo en el aula, poder contarlo en los medios de comunicación, poder contar en cada lado, para descorrer el velo que hay sobre, ya no solo los afro y otros pueblos, sino que creo que tiene que ver con descorrer el velo sobre las clases subalternas y fundamentalmente disputar la hegemonía de las clases dominantes que nos han contado esta historia de blancos, esta historia de blancos europeos fundamentalmente, que se continúa todavía hasta nuestros días y que es una disputa muy fuerte a dar y que, bueno, hasta la veíamos en estos días con lo de Maradona y la vemos de cómo esta disputa más allá de los nombres se sigue dando y está bueno darlo porque si no parece que queda para nosotros, lo discutimos nosotros, lo charlamos nosotros, nos ponemos contentos porque sabemos un montón, pero creo que lo importante es que la universidad, y en esto felicito a la gente de la carrera que viene haciendo un trabajo interesantísimo y realmente le ponen mucha garra y mucho compromiso y son quienes seguramente van a continuar con este trabajo, no solamente en un conversatorio, sino en un montón de experiencias que vienen haciendo de poder contar al afuera lo mucho y bueno que se produce en los ámbitos académicos, en este caso Wader, creo que en ese sentido ha hecho y está haciendo un trabajo interesantísimo. Así que, en mi caso, agradecerles el tiempo, la ocasión, les dejé por ahí el link de nuestro videito sobre los manecos, y bueno, visibilizarlos, como visibilizar todo lo que tenga que ver con las clases subalternas, porque creo que lo que hay que disputar es la hegemonía de los sectores dominantes. Entonces, sí, y también cuando vos decías que empezabas, que siempre, bueno, jugaba al fútbol con el negro tal, el azul tal, el pantera tal, sin que haya una cuestión identitaria, ¿no? De reivindicar orígenes. Y ahora eso, porque con lo que hablábamos de las huellas y el presente, que también posibilitar, bueno, escuchar estas historias, que se cuenten esas historias. El otro día una alumna, que no sé si está, no veo quién está y quién no está, pero en relación a otro conversatorio me escribió emocionada que ella, su abuela, es afrodescendiente, tiene 97 años y nunca quiso hablar de su historia. No. Y ella lamenta porque no conoce su historia y la quiere conocer. No quiso hablar nunca porque todo el tiempo hubo que callarse, entonces posiblemente ella como nieta va a empezar a indagar y a recuperar eso que durante mucho tiempo estuvo oculto. Mira, como anécdota de lo que vos decís, Paula, hace un par de días me crucé con Ata Puchulo en la calle, una larga relación, incluso hasta familiar, con su padre, a quien uno quería mucho, pero nos quedamos charlando a partir del conversatorio que iba a haber en aquel momento, justo fue el día, a la mañana del conversatorio, cuando creo que fue el 8 de noviembre, estuvimos participando con estas cuestiones de lo afro en Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, y yo le contaba un poco, charlábamos con él sobre mi posibilidad de haber conocido y haberle hecho, eso está en algún libro que han sacado los chicos de la editorial del miércoles, con alguna de sus entrevistas, la que yo le hice al Pantera Estremero, murguero, tradicional. ¿De la Concepción o no? Sí, viven en la Concepción, pero recordábamos los dos una anécdota, porque le decíamos, a ver, Estremero, a ver, Pantera, ¿de dónde es tu apellido? No, yo soy italiano, porque Estremero es un apellido italiano. Entonces charlábamos, como obviamente no nos vamos a poner a discutir
con el Pantera sobre su origen italiano, pero cuando uno lo mira, ¿cómo los han despojado de esto? Claro. Porque Pantera puede ser italiano, español, uruguayo, argentino o de la Concepción, pero lo afro es indiscutible, pero ¿cómo no lo tienen internalizado? No, Y es claro. fuerte eso, porque seguramente nos ha pasado y le debe pasar en otras situaciones, porque muchas veces esto que decía recién también de ocultar, de negar el origen, porque obviamente era objeto de, hoy le llamamos discriminación, xenofobia, Sí. odio racial. En otra época era objeto de burla, y todos teníamos, porque aparte, a ver, no sé, por lo menos en Concepción, yo lo vinculo mucho, siempre a mí me ha gustado mucho el fútbol, el básquet, pero en el fútbol había siempre, en todo equipo había un negro, pero negro afro, ¿no? Y nunca lo relacionábamos con, bueno, era nuestro amigo, pero no lo relacionábamos desde el otro lugar. Y él tampoco lo podía Tampoco, contar. eso, claro. Eso me parece... Por eso también, Marina, cuando ustedes decidieron conformar la agrupación, tal vez no fue fácil que se conformara un grupo de personas que se reivindicaran y que dijeran, sí, yo tengo un abuelo, un padre, ¿no? No. Y sigue sin serlo. Y sigue sin serlo, claro. Yo también tengo piel clara y bueno, soy tatarañeta del hijo de una esclavizada con un patrón de estancia de La Paz. Y tengo mi apellido Crespo, que es lo que dice Gustavo, o sea, yo soy española. No sé, porque el apellido Crespo puede ser a veces por las motas, la descripción. que era muy común en esta parte. Sí, siempre. No necesariamente con la hispanidad. Sí, los de la localidad tienen que ver con la hispanidad, eso está fuera de discusión. Pero que muchas veces he usado el nombre Crespo como nota en muchos afro. Sí. Y bueno, y como vos decías, Gustavo, también en mi familia toda la vida hubo en los negros Crespo, pero a nadie se le ocurría plantearlo desde el lugar de la afrodescendencia, mucho menos desde el abuso. Yo siempre digo que a mí me va a quedar la duda de que cómo fue ese vínculo de los padres de mi tatarabuelo, si fue amor o fue abuso, no lo voy a saber. Es una pena. Ojalá haya sido amor, pero claro. una mirada muy romántica al respecto, ¿no? No es posible que haya sucedido lo otro, pero bueno, es así, y todavía nos cuesta, ¿sí? Todavía cuesta, de hecho, más acá, que es un espacio tan conservador, hay familias que claramente son afrodescendientes y ni siquiera se les puede preguntar. Sí, todavía cuenta. Igual, todos estos espacios, aprovecho ya para no extenderme, pero estos espacios de las seños, de las universidades, que en las universidades públicas y en las escuelas públicas se esté planteando este tema, es patear el tablero, tenemos que ser conscientes de que estamos cambiando no solo la historia, sino el presente, y es un acto de valentía, porque no es tan sencillo ayudar, guiar a nuestros estudiantes a pensar. Hay muchos temas tabú, y bueno, este es uno, así que yo, sin querer extenderme, decirles que me llena de orgullo que la universidad pública genere estos espacios, que esté el profe que es jubilado y también que la escuela en nuestra provincia lleve el nombre de María Remedios, que la profe haya sido mencionada en este concurso. Bueno, ya vamos a ir a visitarnos, tanto la universidad como la institución, porque aunque quizás no sean conscientes de estos relatos de ustedes y estas acciones tan concretas, esta apertura, para nosotros y para nosotras es muy emocionante, así que se los agradecemos de todo corazón.
Bueno, gracias a ustedes todos. No sé, que me parece que es muy tarde. La maestra de ceremonias que nos dice, no sé si alguien quiere decir algo de los que están, veo fijas, veo fotos, no veo Pero gente. muchísimas gracias a ustedes porque Ay, sinceramente nos han brindado un panorama importantísimo, con dinamismo, con un montón de recursos que te desestructuran un poco y te hacen ver la perspectiva afro, el pensarnos en función de los otros y cómo repensarnos en el aula de una forma fantástica. Y en todos los niveles, que es lo bueno que ha tenido este conversatorio, que creo que como cierre, tal como lo mencionaste, Paula, es espectacular porque articula nivel primario, de nivel secundario, la universidad, pero también a todo el público que quiere escuchar, porque creo que puede llegar tranquilamente cada uno de estos conversatorios a la comunidad toda y hacerse muy comprensibles, ¿no es cierto?, sin necesidad de andar con diccionarios o con corsets que nos estructuren. Y eso les agradecemos a todos los que expusieron, porque la verdad que nos brindaron un panorama hermoso para repensarnos como docentes, como estudiantes, siempre, porque hasta Gustavo ya jubilado siempre sigue estudiando, sigue indagando, que es fantástico. Ahí tenemos, si quieren, para poder compartir la poesía que hoy salió sin audio, a ver si la podemos poner ahora con audio, y mientras tanto, si alguien quiere ir haciendo alguna pregunta, se va preparando. Buenas tardes, ¿se puede participar? Sí. Bien, soy Luis Capelletti de Chajarí, al norte de la provincia. Soy antropólogo y estoy trabajando un poco acá en el territorio, vivo de hecho en Chajarí. Me parece fundamental y celebro este encuentro. Vengo siguiendo algunos trabajos que se van haciendo en la provincia a través de las redes, hay agrupación entre afros. Y me parece fundamental el trabajo, sobre todo por la cuestión de los procesos de identificación. Los que conocen acá el norte de Entre Ríos, sobre todo Chajarí, hay una cuestión desde la historiografía muy marcada, desde una colonia italiana, entonces los procesos de reconocimiento son bastante complejos. Y también venimos trabajando por un lado la cuestión académica, pero también ahí empezar con estas cuestiones. Entonces, los casos que ustedes plantean y las situaciones me parece fundamental en Entre Ríos porque la gente está, ¿no? Yo vivo en un barrio que es un barrio que para mí es un sector que quedó marginado dentro de lo que es Villa Libertad, Chajarí, que es un barrio afro, pero en la localidad no hay proceso de reconocimiento aún. Pasa lo mismo con pueblos originarios que están un poco menos invisibilizados que la población afro, siendo que acá también hay algún apellido afro en la localidad y lo estamos detectando en los censos y en los rostros, digamos. Y está esa negación, digamos, invisibilización y este reconocimiento con otros mecanismos como es los reemplazos de apellidos, que es fundamental. Hay un fenómeno que no sé si pasa en otras partes de la provincia, pero lo quería comentar porque es un buen dato para que lo tomen, es como el apadrinazgo o el usar otros apellidos. Hay varios casos que veo acá de familias que tienen 2 o 3 apellidos, ¿no? Y que tal vez en el documento es uno, socialmente usan otro y en la intimidad usan un tercero. Y recurrentemente me pasa que pasa con la población afro, más que la originaria, siendo que en Chajarí hay unos 15, 20 apellidos originarios, por ejemplo. Pero bueno, comentar ese caso y celebrar el espacio me pone muy contento y feliz esto que están haciendo. Gracias.
Ay, gracias Luis, a Gracias vos, a no vos, podía, Luis. el micrófono estaba apagado. Sí, yo le voy a hacer Yo no te un silencié. agregado. ¿Se puede, Paula? Podés. Dos cositas. Él decía esto del lugar de marginal que le toca marginado. De hecho, cuando, por ejemplo, yo hice trabajos con los charrúas de Maciá, trabajamos un tiempo, hicimos algún video que también está disponible en sitios de YouTube de UNER. Mi relato era siempre, a ver, de hecho se estaba justo haciendo un barrio que tenía que ver con un plan nacional que había en aquel momento de viviendas o de acceso a la vivienda para grupos originarios, pero que en el caso de Maciá, un lugar básicamente construido sobre lo que había sido un asentamiento de pueblos originarios, de charrúas, los charrúas que quedaban, los que se reconocían como descendientes, que en ese momento era casi la primera comunidad que había en Entre Ríos, estoy hablando 12, 13, eran como yo diría vulgarmente, los pobres de Maciá, eran los que estaban ubicados en el barrio más humilde de Maciá, y más alejado del acceso a servicios y a lo que era el entramado social de Maciá, que crecía precisamente hacia el otro lado de este barrio. Y lo que él decía recién debe ser muy posible en la zona de Chajarí, de Conquistadores, de San Jaime, para el lado de Feliciano. Uno cuando va para el lado sobre todo de Conquistadores, Feliciano, hasta La Paz, hay un mestizaje muy, muy grande, mucho más parecido al mestizaje correntino que entrerriano, en rasgos, color de piel y demás. Pero no nos olvidemos que hasta, qué sé yo, Concordia se funda en 1823, hasta entrado el siglo XIX incluso, la frontera entrerriana estaba demarcada en la primera mitad del siglo XIX, qué sé yo, para que conocen más o menos la altura entre el Perucho Berna y el Palmar, no pasaba de ahí la Entre Ríos, más allá de Concordia y algún pueblito más, que casi no eran tenidos en cuenta en cuestiones civilizatorias. Entonces, en las márgenes, en lo que era toda la zona, Feliciano, Conquistadores, para adentro Sauceluna, Federal, seguramente Chajarí, que no conozco tanto lo que podría haber pasado, pero seguramente hay muchos grupos originarios o de afro, por supuesto de mestizajes varios, corridos por el blanco que iba ocupando territorios, hayan encontrado un lugar donde poder sobrevivir a la avanzada, entre comillas, civilizatoria blanca. Para aportar a eso algo chiquito, sí, hay algunos lugares con etnotoponimia en guaraní, pero que hacen referencia, por ejemplo, a la población afro. Estoy viendo en el sur de Corrientes, acá sí, es lo mismo, digamos, no hay mucha diferencia. Y después, reafirmar esta cuestión que vienen destacando, que la información documental es contundente, digamos. Para mí esto es romper un poco lo que decía Gustavo, romper con esa imagen de epistémica hegemónica de que no hay saberes ni información, los documentos están llenos de información. Dando el censo de 1869, hay población todavía nacida en África, por ejemplo, acá en la región, que me parece fundamental para trabajar. Bueno, un poco hay que ir discutiéndolo, acá es súper complejo el norte de Entre Ríos, sobre todo por cómo la historiografía oficial en la provincia y regional invisibilizó estas poblaciones. Bien, si les parece, vemos el videíto de la poesía. Para cerrar. ¿Sí? ¿Alguien quería hablar? Ahí va. Mujer y negra. Mujer y negra te vieron, con dulce entrega de madre, auxiliar a los caídos, acunar a los soldados, pues de la muerte sufriste el frío y cruel arrebato. Mujer y negra te vieron,
cabalgar junto a Belgrano, con la furia de tus rulos recogidos y el uniforme de capitana a cargo. Así te vieron, arremeter con fiereza en reclamo justo de lo propio, mirada firme e indulgente y la albiceleste al hombro. Porque conocías de cerca el dolor de ser esclavo, tu lucha para lograr la libertad no fue solo para un color o para un rango. Ya eras libre, María Remedios, ya lo eras, libre en tus pensamientos, libre en tu legado. Nunca imaginaste ni en tu mayor anhelo soñado que tu valentía, niña de Ayohuma, sería de tantas mujeres el puño hoy elevado. Ahí está, ese pude escuchar, gracias. Bueno, Ale, ahora hacemos fuerza por la canción de Atahualpa y el año que viene, la presentamos con recital en vivo también. O vivo. Qué lindo, vamos a sumar desde la agrupación para todo esto, vamos a visitar la escuela, la universidad, Tal cual. Te esperamos, Marina, te esperamos. Sí, vamos a ir. Sí, la verdad que sería bárbaro. Inmenso. A todos, a todas. Quiero presentarles, acá está Gisela Valer, yo estuve hablando del Museo Serrano, ella es su directora. No suelo destacar a funcionarios y funcionarias, pero cuando hay gente que se compromete con su hacer en acciones concretas y se pone la camiseta para construir junto a las comunidades, las identidades de la provincia, bueno, quiero destacar, gracias Gisela por estar. Y a cada uno y a cada una de ustedes, a la universidad, a los profesorados. Gustavo, te queremos también, no te nos jubiles, por favor, vamos a hacer un equipo con Angelito Harman. Bueno, es un honor enorme, realmente, y un año en el que, como decíamos hoy un poquito más temprano, estas son las redes que nos han sostenido. Y eso es lo valioso, así que bueno, de todo corazón. Bueno, gracias Marina, gracias Alejandra, gracias Gustavo. ¿Podremos brindar para despedirte como corresponde? Ya, creo que ya se fue la pandemia, podemos juntarnos. Bueno, Gisela, lo del museo me parece súper interesante porque así como la universidad o la escuela, el museo también es un espacio epistêmico fuerte. No es dejar los restos de la historia así, no, es otra cosa, ¿no? Así que el espacio del museo es sumamente interesante. Así que, bueno, celebro y gracias por también participar en este conversatorio. Gracias, Mariela, de la Coordinación de Carrera, y bueno, a todas y a todos quienes estuvieron del otro lado. Gracias a todos por haber participado y esperamos seguirnos encontrando en actividades como esta, ya sea desde la presencialidad o desde la virtualidad, para abrir estos nuevos caminos en la sociedad, en la universidad y en las escuelas, que creemos que tienen más que ver con nuestra identidad que tantas otras cosas que reivindicamos cotidianamente. Un abrazo grande para todos y bueno, que terminemos este año de la mejor manera posible. Abrazo grande. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Adiós.